Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. Es falso que la Corte Constitucional haya levantado el estado de excepción. Esta medida se mantiene vigente. La Corte ha mencionado que contamos con medidas ordinarias para precautelar los intereses ciudadanos y no es necesario suspender el derecho a la libertad de asociación o de reunión. La Corte Constitucional, desde luego no la controlamos nosotros, eso es un órgano máximo de interpretación y de resolución de la justicia constitucional, pero si ese es el escenario en el que tendremos que ir a defender la decisión, a sostener la decisión, así lo vamos a hacer. Pero la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Sí, pero ellos son terceros afectados, pueden ir. Pero ¿por qué terceros afectados en ese tema? Porque es que eso se evalúa, Pocho, eso se evalúa. Eso tendrá que ser el Tribunal Contencioso Electoral también que vea que nosotros evaluaremos si podemos intervenir o no tenemos que intervenir. Hay una maliciosa manipulación de piezas comunicacionales que han sido difundidas a través de páginas gubernamentales, páginas oficiales, que fueron publicadas específicamente en la página Presidencia S. Oigan, dicen que The Economist se equivoca y Ecuador no es un narcoestado. Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Qué es de sus vidas? Yo sé que me extrañan por el estudio, pero he hecho lo posible por estar con ustedes toda esta semana y hoy, que es nuestro análisis a contralanza semanal, no es la excepción, por supuesto. Viernes de análisis de coyuntura política con un invitado maravilloso que tengo la dicha de presentarles hoy. Él es abogado y también analista político, Omar Sempertegui. ¿Cómo está, señor Sempertegui? ¿Cómo estás, Blanqui? Hace años que nos conocemos y hemos conversado temas coyunturales ya digamos, por una cuestión de costumbre, ¿no? Pero bueno, ahora acá en el programa te agradezco por la invitación. No, y gracias a ti también por darte el tiempito dentro de tus ocupaciones de venir a hablar de cosas que le importan al país y es necesario hacerlo. Para toda la gente que está en este momento conectada, es necesario que, bueno, pues sepan de qué vamos a hablar hoy, ¿no? El aniversario del primer aniversario y último aniversario, espero. No, mentira. El primer aniversario de la gestión de Daniel Noboa, con muchos altibajos, un informe que ha sido bastante criticado a propósito del contraste con la realidad. Un reportaje que revolucionó las redes sociales, el reportaje de The Economist, que hace una caricatura, bueno, no una caricatura, un retrato más bien muy fidedigno de lo que es el Ecuador de hoy, aunque algunos estén inconformes con los resultados. Vamos a analizar el genio de Aquiles Álvarez y cuán conveniente es quitarle los financiamientos a los partidos políticos en campaña, que fue la propuesta de Daniel Noboa. Así los temas el día de hoy, amigos queridos, les doy la bienvenida a este análisis a contralanza. Y para entrar en materia, Omarcito, vamos a hablar del primer aniversario de Noboa. Y aquí es necesario hacer una pequeña introducción. Vimos a un presidente con un informe de 11 minutos, el más largo, en donde salió con sus ministros, con sus secretarios de Estado, con sus asambleístas, diciéndole al país que básicamente estamos viviendo en el paraíso, ¿no? Eso inmediatamente fue rebatido por el buen periodismo y ha sido bastante criticado. ¿Cómo ves este informe primero y luego analizamos a Noboa en este primer año? Bueno, el tema del informe, la verdad, creo que lo hacen por un tema protocolario, ¿no? No creo que haya realmente algo que informar, ¿no? En realidad, hasta se lo puede tomar como un tema de campaña, ¿no? Está tratando de mantener la imagen, de mantenerse en la retina del pueblo ecuatoriano, sobre todo que muchas de sus promesas no se cumplen, ya se lo está catalogando como un presidente mentiroso. De hecho, hace una semana salió el informe de los expertos que decían que no era posible siquiera tener luz para diciembre, pero él lo siguió prometiendo hasta que el día de hoy ya se confirma que no vamos a tener luz en diciembre, quién sabe hasta qué fecha, ¿no? Entonces, el informe tener que uno de sus puntos más, digamos, relevantes según el presidente fue el tema del TLC con China, por ejemplo.
Claro. que eso es como que lo sacó a flote como diciendo, wow, esto es lo máximo que hemos logrado hacer, cuando en realidad el pueblo ecuatoriano ha tenido que sufrir una serie de cuestiones desde antes de que él ingrese al poder, hay que ser también honestos, pero que él no supo manejar, no supo administrar. Entonces, no tuvo una rendición de cuentas como tal, sino que fue más bien una cadena, fue una forma de mantenerse en la retina del pueblo ecuatoriano que no tuvo mayor relevancia. De hecho, si te fijas bien, Blanca, el tema de The Economist todavía está haciendo eco y el Ya. tema de la rendición de cuentas y del año de gestión pasó como desapercibido, ¿no? Se lo criticó, pero fue como que no, seguimos hablando del tema de The Economist, que es algo que realmente ha impactado y ha revolucionado. Tiene a muchos profesionales realmente dialogando sobre qué tan, digamos, responsable es lo que dice The Economist, porque The Economist hace un análisis diacrónico desde tiempos anteriores hasta el presente, hasta el momento de diciembre de 2023. Pero eso no quiere decir que lo que haya analizado Alexander Clapp, que es el periodista que hace este reportaje, eh, no tenga relevancia con lo que pasa en el 2024. Si está diciendo que ya en el 23 ya éramos un narcoestado, entonces que el 24 mágicamente ya no lo somos, cuando realmente estamos peor que el año pasado. Entonces son cosas que sí tenemos que poner en contexto a la hora de analizar este tipo de situaciones. Ya, ahora sí, vamos al The Economist en un momento cuando terminemos de esto del aniversario de Noboa. Bien, ¿qué demostró Noboa este primer año como presidente? Ahora sí como analista, ¿no? Como calificando esta gestión. Lo que ha demostrado Noboa es que es capaz de dar golpes institucionales por cálculo político. Eso es lo que a nadie le queda duda de eso. De hecho, el tema ahora de que hay bueno, juristas que interpretan que supuestamente él no tiene que pedir licencia para hacer campaña, pero la Constitución dice que si él pide licencia tiene que quedar la vicepresidenta, pero simultáneamente la vicepresidenta ha sido sancionada por el Ministerio de Trabajo. O sea, es un tema bien complejo, ¿no? Que realmente se lo puede reducir o se lo puede resumir como golpes institucionales, porque todavía no se lo puede dar como un golpe de Estado. Entonces, si tenemos el tema de la candidatura de Topi, que también fue un tema sensible, ¿no? Indistintamente de que le caiga bien, le caiga mal a mucha gente, o sea, no hablemos de eso. Hablemos de la fragilidad institucional que tenemos en el Ecuador, que eso es lo que ha sido, digamos, explotado por Noboa. Mira, desde la ciencia política se aborda este tema, Levitsky lo aborda como las cuatro arenas, cuando se habla del autoritarismo competitivo. Dice que una de las arenas es la electoral, la otra es la justicia, la otra es la legislativa y la otra es la mediática. Ahí están las cuatro arenas. Entonces, Noboa obviamente no controla los medios del todo, pero quizás con el tema de la secretaría en algún momento pueda potenciar eso, ¿no? Pero el tema electoral sí lo maneja. Y el tema de la justicia lo está manejando. Y la asamblea no, porque no tiene la mayoría. Es decir, él ya se vendió o se, digamos, explotó su imagen de dar un golpe institucional, pero que sin embargo todavía puede ser revertido porque estamos a puertas de las elecciones de 2025. Entonces, si esa es la imagen que tiene el elector, o sea, es lo que tiene en la retina el elector de él, ¿qué tan favorable puede ser esto para él? O que él quiera vender una imagen distinta, ¿no? Porque en este año lo que hemos visto es que no ha sabido gestionar, no ha sabido comunicar y ha dado golpes institucionales. Y se muestra como un potencial autoritario. Y eso es un riesgo para países como el Ecuador, donde tú sabes que de la noche a la mañana se pueden calentar las calles y con una crisis como la que tenemos, cualquier cosa puede pasar. Incluso lo que tanto temen algunas personas que abogan por esta figura anticorreísta, ¿no? De que Noboa quizás es el anticorreísta actual, pero quizás esto traiga más rápido el correísmo, porque están haciendo las cosas totalmente al revés. Entonces, digamos, comencemos por ahí el tema del año de gestión de Noboa, porque para mí, desde mi óptica muy personal, y te digo que a veces yo debato con mucha gente, yo creo que para mí el anticorreísmo ya murió como tal. No existe una figura realmente que potencie. No hay un núcleo de anticorreísmo como tal. ¿Cuál es el discurso de anticorreísmo ahora? Que no vuelva a correr. O sea, ya no vino, ya digamos que no viene. ¿Y qué hemos hecho? O sea, digamos, ¿no? Como Ecuador, nada. ¿Qué han hecho los opositores? ¿Qué han hecho los anticorreístas? Nada. No han logrado nada. Sí. No hay un logro que puedan decir. ¿Qué van a decir? ¿Que el TLC con Colombia, perdón, con China es un logro? Ya. O sea, de hecho es incongruente con lo que es el mercado nacional ecuatoriano, porque la economía ecuatoriana no da para aguantar un mercado como el de China que necesita vivir de la exportación. Entonces, no es un logro económico como tal. O sea, no nos va a traer plazas de trabajo, no nos va a traer ningún tipo de mercancía positiva que nosotros podamos exportar. O sea, no, ni siquiera vamos a poder servir el nearshoring. Así que tengamos mucho cuidado con el tema del TLC, que eso incluso, eso sí, le aplaudo a Pachacuti, tuvo mucha coherencia porque se opuso a los tres TLC. Se ha puesto el TLC con Estados Unidos, el TLC con la Unión Europea y el TLC con China. Congruentemente, indistintamente de quién sea, ellos han dicho, no, esto no nos beneficia en nada y se han opuesto lealmente. Todos estos tres TLC se han opuesto en los últimos 20 años. Entonces, hay partidos que no, este no me gusta, la casi me gusta porque me cae bien, porque yo me alineo con esta geopolítica. Entonces,
no son congruentes, ¿no? Pero vamos a ver lo que pasa para 2025 cuando China, y ya cuando Trump entra al poder, vamos a ver que China comienza a inundar el mercado suramericano con sus productos, con sus carros eléctricos, y vamos a ver qué tipo de política ambiental ponga el gobierno de turno en el Ecuador, y que quizás hasta nos quieran obligar a comprar carros eléctricos. ¿No? Entonces son cosas que van a gestionarse en el tema del 2025, ¿no? ¿Algún otro tema también que queramos abordar de Novoa o saltamos a The Economist, que creo que esa es la pechuga Sí, de este ahorita programa? vamos a The Economist para aprovechar el tiempo. Yo creo que has hecho una evaluación bastante interesante con respecto a este juego con la institucionalidad del país, que de hecho es la bandera roja, ¿no? La red flag de Daniel Noboa en todo esto con estos casos puntuales. Bien. Este artículo que también es necesario que la gente, todo el mundo en X parece que ha podido ver por lo menos de manera general de qué se trata, pero sí es necesario que ustedes sepan que este periodista llega a hacer una reportería de 15 días a Ecuador en varios lugares del país. Tuve la oportunidad de conversar con una colega que lo acompañó en esta reportería y él hace un retrato básicamente de todo lo que sabemos que es Ecuador hoy, pero es la ratificación y un poco el escenario integral de lo que ha llegado a ser, ¿no? Y hay bastantes ejes que aborda. El, la inmersión de los menores de edad en el crimen organizado, las autoridades que han estado o sometidas o inmersas en el crimen organizado, sometidas por el crimen organizado o inmersas en el crimen organizado, hace un poco abre el abanico de todo lo que ha movido el narcotráfico en todas las entrañas gubernamentales y de la población rural, sobre todo, ¿no? Habla de extorsiones, habla de asesinatos, habla de básicamente que Ecuador es un narcoestado. Dicho esto, que es una muy pequeña introducción de todo lo que aborda el The Economist, Omar, ¿es Ecuador un narcoestado? Esa es la gran pregunta que ha estado sobre la mesa esta semana. Lamentablemente tenemos que decir que si no somos un narcoestado, realmente estamos a un centímetro de convertirnos en un narcoestado totalmente, ya propiamente narcoestado. Ahora, ¿por qué sale de narcoestado? Bueno, la etiqueta de narcoestado es bien fuerte, ¿no? Se habló de narcoestado en los años 80 de Colombia, se habló de narcoestado en la primera década de los 2000 también de México, y bueno, México tiene una larga historia de eso, pero en la primera década de los 2000 fue donde siguieron las primeras masacres y estas guerras de los carteles en las ciudades, ¿no? Que dejaban estos muertos guindados por todos lados. Entonces se habló de un narcoestado mexicano, que hasta el día de hoy esa etiqueta les queda, ¿no? La Claro. narcopolítica, ellos ya hablan de narcopolítica, se habla ya, porque existen como que ciertas secciones, o sea, gobiernos seccionales de México que de pronto sí tienen se sospecha que son más inclinados o favorables hacia los narcos, otros que no tanto. Entonces, esto ya no es una etiqueta, digamos, tan totalitaria, por decirlo así, sino que es más bien una etiqueta que se la puede ir acoplando a la medida. En este caso, en Ecuador, bueno, yo partiría de un análisis político previo, ¿no? Hablemos de cómo el Estado, la institución del Estado se deforma y se tergiversa, ¿no? A ver, cuando Correa era presidente, Correa era una figura imponente. Desde la ciencia política, O'Donnell lo califica como hiperpresidente. Esa es la figura de una persona que está por encima, que realmente se muestra como un mandamás, por decirlo así en términos sencillos, ¿no? Claro. ¿Qué provoca esto? Esto provoca debilidad institucional. Pero, ¿qué sucede? Como Correa tenía la mayoría en la asamblea, tenía muchas personas de su partido en muchos de los poderes del Estado, llegó a tener cohesión para administrarlo, ¿ya? Entonces, estas son las verdades incómodas que no le gustan ni a los anticorreístas ni a los correístas. Entonces, sí, dicen, la culpa es de Correa. Claro, él debilitó las instituciones, pero él tenía cómo resarcir esa debilitación o ese debilitamiento con personas que podían gestionar desde esa institución. Entonces no se sentía esa falta de institucionalidad que hay en la actualidad en el Ecuador. Ahora, ¿qué sucede cuando se va Correa y llega Lenín Moreno y después Lazo y actualmente no? Eh, para mí existe un vacío de poder. El vacío de poder que genera, que la figura del presidente deja ese vacío tan fuerte que hace que implosionen las instituciones. ¿Por qué? Porque no tienen ese mandamás que te está diciendo cómo hacer y qué hacer para gestionar las diferentes crisis o emergencias que puede enfrentar el Estado. Ahora, como Lazo y Lenín Moreno, de hecho, Lenín Moreno está quedando en la historia de estos últimos tres como el más estatista de los tres. Entonces, Lenín Moreno no se muestra como una figura tan autoritaria, pero sí tomó decisiones que eran un poquito, digamos, cuestionables, como el tema
de los impuestos, el tema de los subsidios y todo esto. Ahora, cuando llega Lazo, una figura incluso menos presente, que yo la puedo calificar como hipo, en vez de hiperpresidente, que es como diminuta, ¿no? Era como más ausente, ¿no? Salía muy poco, no daba la cara en las crisis. Y luego él se justifica diciendo es que un presidente no tiene por qué ser tan mediático, ¿no? Entonces te das cuenta que no era tan político, porque el político es 100% mediático, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser porque de eso se trata. Ahora, tenemos una tercera figura que es Daniel Noboa. Entonces, Daniel Noboa trata de ser hiperpresidente, por eso yo te hablé de estas arenas de la guerra de Levitsky. Entonces, trata de ser hiperpresidente, pero no tiene la cohesión política, porque primero no tiene la mayoría en la Asamblea y quizás a eso apunta en 2025. No sé si lo consiga, no puedo tener una varita mágica, pero creería que no, que lo va a tener muy difícil de que vaya a meter a más de 40 asambleístas. De hecho, que llegue a 30 asambleístas para mí ya sería algo magnífico si es que él se reelige y logra 30, pues eso ya considerarlo como una goleada, que lo dudo mucho. Pero, digamos, en ese supuesto, si él consigue tener una mayoría de unos 60, 70 asambleístas, cosa que no va a pasar, y se reelige, pues quizás podamos ver cómo se materializa esta nueva figura del hiperpresidente una vez más. Ahora, ¿tendrá la capacidad de corregir el Estado? Quizás no. Ahora, ¿por qué hago todo este análisis tan extensivo? Sí. ¿Ya? Porque cuando hay debilidad institucional, el crimen organizado transnacional lo sabe antes que todos. Nosotros ni nos damos cuenta y ya saben que ese juez es corrupto, este militar es corrupto, este policía es corrupto, estos políticos, estos asambleístas, saben todo. Ellos comienzan a corromper aún más ese tipo de debilidades y a buscar una brecha que se ensanche hasta que ellos llegan allá, ahí sí cooptar el poder. Entonces, el narcoestado como tal no es que se da porque llega un narco un día y dice que yo voy a sembrar aquí y ya vendí. No, el narcoestado se da cuando se dan cuenta de que no tienen una contención, de que no se los están limitando en el ejercicio de su práctica ilícita. Entonces, ¿por qué te hice ese análisis? Es porque si Noboa está tratando de ahí sí mitigar el narcoestado, mitigar el narcotráfico, y recordemos lo que pasó en enero del 2024, el estallido delictual. Primero salió el tema de las Fuerzas Armadas que iban a hacer alguna especie de cacería de brujas con los delincuentes. Derechos humanos, todos sabemos lo que pasó, pero para ciertos grupos de la sociedad dijo, bueno, por lo menos vamos a tener algo de seguridad, van a quitarnos este peso encima. Pero fue un pantallazo, fue puro buchipluma, como se dice vulgarmente, ¿no? Fue 2, 3 semanas, A veces y parece luego, hasta un guión hecho y ya, ¿sabes? exactamente, ¿no? Pero Y no así nos ha vamos sido a con atrever a todo. hacer conjeturas aquí. No, yo no, No, o sea, obviamente somos me da una responsables, somos impresión, me da responsables. una impresión exactamente de que, como que, qué raro esto, ¿no? Que salgas con mucho, inflado el pecho y de repente, pues te desinfla. Y eso ha pasado, si te fijas bien, con varias cuestiones o gestiones de las crisis en este periodo, ¿no? El tema energético, el tema de la seguridad comunitaria, el tema económico, y así un montón de temas más. Se ha visto que primero sale con el pecho inflado a prometernos y luego se desinfla. Entonces, nosotros quedamos como que, ¿y ahora qué pasó? Entonces, para mí, por eso te digo, me cuesta mucho creer que realmente más del 50% del padrón vaya a darle el voto de confianza a él y que vayan a No, meter y de una hecho, goleada con los a asambleístas. propósito de aquello, y antes de irnos, bueno, no, o sea, quiero terminar con The Economist para poder Sí, sí, hacerlo. sí, sí. Hay salida de esto. Por supuesto que hay salida, pero sí, la salida, a ver, las salidas, indistintamente de los fenómenos que se puedan estudiar en la ciencia política, hablemos de cómo se contiene esto. Esto se contiene paulatinamente. Esto no es que de la noche a la mañana dices, ah, bueno, ya lo resolvimos, sino que, por ejemplo, digamos, si Noboa hubiese continuado con este plan de los militares, como lo estuvo haciendo al inicio, que todos estábamos pendientes en los televisores viendo cómo combaten al crimen organizado, entre comillas, si esto se hubiese realizado de verdad, a cabalidad y a conciencia, pues hubiésemos tenido de pronto un resultado a corto plazo, ¿no? Un resultado pequeño que nos hubiese dicho, ¿sabes qué? Sí, está funcionando tu plan. Pero ¿qué se necesitaba después de esto? Un plan integral. Esto no es solamente mandar a las Fuerzas Armadas a matar gente. Esto se trata de, primero, contener el crimen. Segundo, buscar una forma de aislar a las cabecillas y comenzar también ahí sí, a eliminar los elementos contaminados de las instituciones del Estado, que eso también es vital. Y también tiene que haber un programa de reinserción, ¿no? No solamente es de coger y meter presos, porque si los hacinas en la cárcel, ellos igual van a obtener armas de alguna forma, ¿no? Entonces son una serie de cosas que se deben haber hecho, o que Noboa debió haberlo hecho, y que cuando estuvo en los debates presidenciales dijo que lo abordaría, incluyendo el tema energético. No lo hizo. Ya, entonces, como no lo hizo, se le explotó otra vez el globo en la cara, entonces fue como que, vamos a ver. Entonces, como The Economist plantea, ¿no? Alexander Clapp dice que esto es un tema muy peligroso porque estamos hablando de, primero, Ecuador es un país, no digo pequeño por autoestima, sino pequeño en el sentido de que está en medio de dos grandes economías como Colombia y como Perú. Ujú. Entonces,
tanto para Colombia como para Perú es más fácil, para ellos es pongamos una barrerita aquí y hagámonos los que no sabemos y vamos a quedar en una especie de aislamiento. Pero nosotros, al menos yo sí diría, nosotros dos me refiero, podríamos plantearle a los políticos y a las personas que opinan que esto debe ser abordado regionalmente, como se hace en otras partes del mundo. De Esto no es hecho, un tema que solamente un hubo presidente. una reunión regional el año pasado en donde se prometieron el oro y el moro. Al final son citas diplomáticas que quedan hechas humo. Hay que decirlo de esa manera. Recuerdo tanto el discurso de Petro en esa reunión, en donde dijo que hay que unirnos y hacer absolutamente todo. Pero el retrato que hace Alexander en la nota es puntual. Ecuador, un país dolarizado, un país sometido por la crisis económica en pandemia, un país que no ha tenido la oportunidad de crecer económicamente a propósito de la depresión financiera en la que se encuentra desde pandemia y que ha sido blanco de estos grupos delictivos organizados a propósito de sus puertos, a propósito de la dolarización para el lavado, pues quedó simplemente es como que hicimos implosión, ¿sabes? Es como habernos inmolado y eso de allí es difícil. Yo quiero añadir a lo que dijiste en este momento, Omar, la inversión social, ¿no? Tenemos a niños en este momento ya miembros de grupos delictivos organizados, niños que están viendo como un negocio matar, niños que dicen, si puedo contaminar un contenedor y voy a ganar más de un básico con solo 2 días de trabajo, pues simplemente me muevo para acá y ya tengo mi situación. No se está haciendo nada por los niños. Y para ir al otro tema, antes de tocar al financiamiento de los partidos, los números de Novoa. Aunque todo el mundo criticó la encuesta que publicó la Defensa esta semana, que por cierto, tengo que decirles, Marketing y Estrategia es una empresa que tiene muchos años, más de 27 años aquí, hace encuestas. He transparentado los números de este estudio que muy amablemente me cedió Iván Sierra, que es una persona seria, es un analista que también se conoce en el medio. Y bueno, estos números le dan una caída a Novoa que, a ver, y lo ponen en un mejor puesto desde que eliminó a Topic, pero igual lo ponen detrás del correísmo con casi 10 puntos. ¿A qué responde esto? Porque tenemos que hacer la diferencia, Omar, aquí entre lo político que a nadie le gusta, lo político que a nadie le gusta, como que yo he ido a entrevistar a gente que no sabe quién es un ministro, ¿sabes? Entonces, está lo político que a nosotros nos gusta analizar y todo, pero que a la gente de a pie, ¿qué bajó a Novoa del barco? De la popularidad, para hacerse... Bueno, hay un detalle. Digamos que la gestión es difícil, existe una excusa por los novilovers, como les llamo yo, que dicen, es que en un año no se puede hacer nada. Digo, bueno, está bien, ya, te la voy a dejar pasar. Pero yo sí les digo algo. Mira, si tú en el primer año, o sea, esto es ensayo y error. Entonces, si tú en el primer año, en el primer mes, en el primer trimestre, sigues haciendo el mismo error, es porque no tienes una forma de mejorarlo, es porque no tienes previsión. Es decir, no estás haciendo autocrítica, estás pensando en que todo está correcto. Entonces, partamos de lo más básico, el tema de la comunicación. Sí. O sea, yo no digo que lo básico, que la comunicación sea algo sencillo. Lo que quiero decir es, si estás cometiendo errores de comunicación, corrígelos. Y si no puedes corregir tu comunicación en el momento, pues corrige el acto que hizo que generes ese error de comunicación. Es decir, si tú dices que va a haber cortes de 6 a 7 y se va la luz desde las 4 hasta las 9, pide disculpas por lo menos y rectifica para el siguiente comunicado o ten la certeza antes de comunicar a qué hora se va a ir la luz. Entonces son temas que te dicen, ¿no? Mucha improvisación, esto es como que quizás no tienen claro cuáles son estas centrales con las que van a trabajar, cuáles son los horarios, los sectores. Entonces, eso dice mucho de un gobierno. No solamente en temas de energía, hablemos de temas económicos, hablemos de temas también de cuando se quiere hacer también el gracioso y este tipo de política pintoresca, ¿no? Que ya creíamos extinta, ¿no? Que pensábamos que estábamos entrando en una época tecnócrata y de repente entramos otra vez en una época pintoresca donde el político hace comentarios graciosos para captar la atención, ¿no? de las personas. Entonces, son cosas que te dicen, ¿por qué yo quiero ver a un joven de 35 años haciendo esto? No Claro. es lo mismo ver, o sea, no quiero decir que esté bien o que esté mal, lo que quiero decir es, si lo hacía una persona de pronto de 50 y pico de años, hubiese tenido más sentido que diga lo de los 3 palos, por ejemplo. Claro.
por un tema de edad, ¿no? O sea, es más coherente, ¿no? Pero acá es como que a los 35 y todavía tienes que resaltar ese dato. Entonces le hicieron, ¿cuál fueron tuviste los comentarios que le dijeron, ¿no? El que mucho, cómo es que dijeron? El que mucho alardea es porque carece, algo así le dijeron Claro, por ahí en los twitters. dime de lo Ya, que... entonces yo digo, exacto, presume de lo que carece. Entonces yo digo, esos son errores de comunicación. O sea, se supone que la juventud se termina recién a los 36, dicen por ahí los expertos, pero hay personas que se sienten jóvenes hasta los 40, 50. Con ¿De qué es nosotros. un joven de 35? Por supuesto. ¿Y qué hace un joven de 35 años diciendo que todavía puede? O sea, es como que bien raro, ¿no? Segundo, dice que no ha tenido tiempo. Un año son 12 meses. 12 meses pudo haber tenido una meta. Cumple una de tus promesas, no todas, una. Y ahí sí di, ¿sabes qué? 12 meses no alcanzan, pero aquí está, ¿ves? Este es mi resultado. Y es lo que digo, el informe de ellos apuntan a decir que el logro fue el TLC, cuando el TLC lo negociaron gobiernos anteriores. Ellos lo que hicieron fue ratificarlo. Y es más, fue la asamblea, hasta cierto punto, porque ni siquiera fue el gobierno. Ese punto había Entonces, también que son cosas. recordar. Claro, no, y te digo, o sea, el tema es que no lo han sabido gestionar y eso le ha causado que baje. Ahora, ¿por qué el tema de los apagones? Que yo no, o sea, no debería decirlo, creo que hablar de un apagón, digo porque yo estoy en Bogotá actualmente, ¿no? Y converso con personas acá y expertos en derecho internacional, abogados, de todo. Solamente con que dices que hay apagones, ellos se quedan así. O sea, imagínate. Pero no, existe un grupo de personas en Ecuador que piensa que tener apagones es normal. Entonces yo digo, ¿en qué mundo vivimos? Si es un servicio básico desde el siglo XX y es desde el siglo XIX, de hecho. O sea, no estamos hablando de que, oye, es que yo quiero tener aire acondicionado en todos los aspectos de mi vida en la calle. Ahí sí, bueno, estamos hablando de un tema ya al estilo Japón, China. Bueno, quizás exiges temas que calificas la alegría como en los países nórdicos. Estamos hablando de un tema básico, necesitas luz. ¿Qué necesitas para tener un negocio? Luz, agua potable, que sé que en Quito hay un problema ahora y que a muchos también les incomoda, ¿no? Pero que el tema de la luz, por ejemplo, está causando que se quiebren los negocios. Hace poco salió un reportaje, y esto creo que lo conversamos en privado una vez, Blanqui, que yo te dije, deja que se vengan las enfermedades. ¿Y tú dices por qué? Digo, porque se rompe la cadena de frío. Eso lo Claro. hablamos hace como un mes. Y ya salió un reportaje de que ya hay problemas. Digo, o sea, no va a dejarnos enfermados tras eso con el estómago dañado, nos va a dejar, o sea, entonces Ya el no puedes hígado decir que la nos culpa tiene es de revuelto el Correa. hígado. No, 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 ya el hígado ya fue, digamos, ese ya no puede contar en la no. ecuación. Pero no, sí te digo algo, sí te digo algo. El tema de la salud, el tema de la salud pública, el tema del IES, que actualmente ya algunos estos externos que estaban atendiendo, de privados, ¿no? que atendían, ya no lo quieren hacer por una deuda. Entonces, hay falta de gestión. Entonces, si hay Total. falta de gestión, ¿qué es lo que vas a decir si cuando se te comiencen a enfermar de salmonela y temas estomacales las personas? ¿Qué vas a hacer con la comida que se daña? O sea, no es que somos un país de abundancia que podemos darnos el lujo de desperdiciar. O sea, nadie debería por un tema moral. Pero nosotros no es que tenemos esa abundancia así brutal que ya es un tema moral, es un tema de necesidad. Todavía tenemos un gran porcentaje de la población en pobreza. Entonces, pongámonos a pensar, nosotros que, digamos, vivimos en zonas urbanas y estamos en el conurbano, en sectores donde todavía tenemos acceso a ciertos temas. Ahora imagínate la gente que está en sectores rurales o en Total. sectores periféricos de las urbes. Digo porque yo me he pegado recorridos y he visto cómo son, que allá es peor el tema de la luz. O sea, ya si Ah, es te quedaste sin luz terrible. 7 horas. Y Exacto, cómo 10, viven, o a sea, ver. y es como, ya ahí Bueno, quedaste, tampoco ahí quiero dar quedaste. fake news, pero en la época más turra de los cortes, sí, llegaron a 14, 16. De hecho, Yo te algunos. digo, tanto en Pascuales como en Chongo yo doy fe porque yo estuve ahí. Sí, Te sí. cortaban, te regresaba una hora y volvía otra vez por 4 horas, iba la luz de nuevo y así te tenían y de repente ni siquiera sabías a qué hora regresaba. Es terrible. Entonces, Bueno, sí, tengo que aprovechar los últimos minutos, Omar. Voy a decir sí, sí. a nuestro público, porque recuerde que nosotros tenemos que también dar alcance de lo que ocurre en la ciudad de Guayaquil. Y Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad. Son 4 pasos elevados recién inaugurados a lo largo de la urbe para llegar a tiempo a nuestro destino. Norte, sur, este, oeste de Guayaquil ya están conectados los 4 pasos elevados que hay que cuidar también y hay que mantener esas juntas, hay que decirle al municipio. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en guayaquil.gov.es. Guayaquil, ciudad de todos. Bien, ahora sí, después de este sponsor publicitario, nos vamos al siguiente tema del análisis, que es financiamiento. Financiamiento de partidos políticos. Primero,
¿Qué pasa con Daniel Noboa que quiere quitarle la plata a los partidos? No, 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 no. Está bien, está mal, es una iniciativa. Muchos decían, hay que de alguna manera controlar el ingreso de gente extra totalmente a una campaña electoral. Con eso todo bien, pero ¿cómo ves esto de acá, de cerrar la llave? Mira lo curioso que es esto, ¿no? Ujú. En Estados Unidos, Bobby Kennedy plantea estatizar la financiación de las campañas electorales para evitar que los grandes poderes fácticos, económicos, pulpos, corporativos, metan plata en campañas, como vimos que la financiación de la campaña de Biden era billonaria, realmente. Era una cuestión que uno se queda como loco de ver cuánto dinero metían, ¿no? En la campaña de Trump también fueron cientos de millones, no es que por si acaso, no quiero decir que Trump pobrecito con 1 millón, no, también en cientos de millones. Pero la de Biden y después de Kamala, pues movió miles de millones de dólares y fue una cuestión impresionante. Entonces, Bobby Kennedy plantea como una alternativa para evitar justamente que entren estos poderes económicos a tergiversar los procesos electorales, pues dice, no, sabes que hagamos que la financiación de los partidos tenga un límite y que sea estatal. Eso plantea Bobby Kennedy. No quiere decir que sea una ley allá, eso digo, mira su discurso, ¿no? Ujú. En contraste con lo que nosotros queremos hacer acá, digo, nosotros en Ecuador todo es como que Noboa quiere, digamos, darle la libertad de que cada quien financie su partido como sea. Entonces, en teoría suena bonito, ¿no? Y parecería, yo te digo, yo Pero en un creería que sí. narcoestado. Por eso, pero no, pero primero que te voy a decir primero para que veas, ¿no? Quizás le está haciendo un guiño a estas tendencias libertarias de acá del continente, ¿no? A lo Milei, ¿no? Que está hablando de quitar el financiamiento, pero bueno, Argentina tiene un tema que te financian hasta las primarias, o sea, es un tema que te financian todo. Entonces, él lo que quiere es limitarlo, ¿no? No quiero justificar a Milei, lo que digo es que él quiere limitar la financiación del Estado a ciertos ámbitos, quiere implementar en Argentina lo de la papeleta pública, o sea, cosas únicas, perdón, que acá en Ecuador ya existen. Ahora, hay un detalle. Noboa quiere eliminar esto quizás por hacerle un coqueteo a estas figuras de derecha del continente, que si te fijas bien en la cumbre que hubo en Cuenca, no le pararon mucha bola, que digamos, no es que vinieron aquí a hacer espíritu de cuerpo. Entonces, lastimosamente quedó como un indefinido, ¿no? Porque, mira, yo he escuchado a mucha gente de izquierda que dice que Noboa es de derecha y mucha gente de derecha que dice que Noboa es de izquierda. Entonces, nadie sabe qué mismo Él es dice que es indefinido. un socialista, él dijo que era un Él socialista. dice que es de izquierda. No, yo lo he visto Ajá, decir, pero yo ajá. hablo con mis amigos, tú también has de conversar con alguien de izquierda, y se ponen rojos del coraje. Pues dicen, no, ¿qué es? Ese es Sí. medio liberal, te dicen. Entonces, eso queda por indefinido, ¿no? Entonces, yo creería que esa medida más lo hace por eso, más que por un tema económico del Estado, porque la verdad, sí, tenemos 16 partidos hoy, pero a ver, el CNE no te da un cheque en blanco, por si acaso. O Claro. sea, para los que no saben las campañas, no te dan un cheque en blanco, no es que es un negocio rentable que vas y te pones como una figura y dices partido político y pasa la plata, no pasa eso. Tú tienes que presentar facturas y hay ciertos insumos que sí son, digamos, considerados recursos para una campaña y que sí son después, digamos, reembolsados por el CNE, pero no es que te dan un cheque en blanco y tú gastas lo que tú quieras, por si Sí, acaso. claro, Entonces, claro, claro. no es tanto así. O No, sea, digo también para hay que el los, tuyo, los, también los hay que... el tuyo. Porque hay como que radios, dame un Bueno, pedacito. Hay como peñiscar, yo digo los más chiros, es como pero... que se conoce esa maña. El negocio Pero de... son cosas que se pueden regular, ¿no? Son Sí, cosas que sí. se podrían regular. Aparte De, que de no es hecho, una mira, millonada, también, o sea, hay que decirlo. O sea, no es son... una millonada. De hecho, en la actualidad son 30 centavos por cada elector en el distrito electoral de cada asambleísta, por si acaso, para que es que la gente piensa que son miles de millones. No, no. Ahora, yo digo, yo sí aumentaría los recursos porque lastimosamente muchos, bueno, hay 16 binomios ahora. No todos tienen la capacidad de pagar, y me refiero a los asambleístas también, de pagar un consultor, un estratega electoral, sino que les toca ir ahí con lo que dice la marea, ¿no? Y eso causa un detrimento porque las campañas se tornan en quién mete la plata, ¿no? Que es lo mismo que va a hacer Novoa si elimina esta medida. Entonces ya no va a ser una política de discurso, sino de billetera. Sí, Entonces, totalmente, te lo totalmente. digo, para mí es un tema que la verdad no debería ser algo que tengamos que nosotros analizar mucho. Creo que la Asamblea va a tomar la decisión correcta. Sabemos que no tiene la mayoría y sabemos que muchos partidos, sobre todo los partidos más hacia la izquierda, centro izquierda, van a decir que no a esto. Y desde ahí yo te puedo decir que son siquiera unos 70 80 votos que ya no va a tener Novoa. O sea, de cajón ya no va con eso. De ahí vamos a ver a quién Verdad, convence. es Y verdad, es vamos a ver verdad. cuántos se abstienen por último, ¿no? Por un tema ideológico, van a decir yo me abstengo, no voto, ¿no? Entonces, yo Minuto y creo que ese medio. tema no va. Sí, sí, ahora sí, lance Minuto y las medio. preguntas. Minuto y medio, Aquiles Álvarez, pero minuto y medio, súper rápido. ¿Qué pasa con Aquiles Álvarez? Muy rápido porque tenemos que irnos ya. La personalidad de Aquiles, creo que las personas que seguíamos el fútbol la vimos desde que estuvo en Barcelona. O sea, no es una sorpresa. Pero sí sorprende que no haya tenido o que no tenga personas que tengan el poder de contenerlo o de decirles, hey, detente,
suelta el teléfono, ¿no? O arranca el teléfono de la mano. O sea, no ha pasado esto, ¿no? Que creo que es lo que lo ha metido en problemas, el tema con la asambleísta Jaramillo, el tema con todos los políticos con los que se ha enemistado por vía Twitter, ahora X. Yo creería que por la personalidad de él, yo le recomendaría, si es que algún día ve el programa, decirle, ¿sabes qué? Aquí les dedicas a hacer territorio, que eso es lo tuyo, hermano. A ti te gusta estar en la calle caminando, tú has tenido negocios de gasolinera, te ha gustado estar parado literalmente en las calles viendo tus negocios. Entonces, dedíquese a las obras, hermano, y vaya, y que Guayaquil necesita de alguien que por lo menos en esta época de crisis dé la cara y que les dé algo de esperanza, ¿no? Que los escuchan, ¿no? Entonces yo creería que suelte el teléfono y dedíquese a ser más un político de territorio y de gestión antes que estar peleándose con todos los internautas que deciden de la noche a la mañana saludarlo de manera no tan amigable. Bien, ahí está, alcalde, un consejo desde la defensa con este especialista Omar Sempertegui. Muchísimas gracias por este análisis a contralance. ¡Qué maravilla! Te tendré en Guayaquil en un análisis en estudio, promesa. Claro que sí, con gusto, con gusto. Ahora que regresaré para mediados de diciembre, regreso por allá. Listo, maravilloso, amigos. Recuerden que, muchas gracias, Omar. En la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Muchísimas gracias por estar conectados. Chao, chao. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.